es el camino que hoy tienen que tomar para frenar esta ley. Estamos en vivo en el Congreso, está Daniela allá en el interior del Parlamento. Dani, ¿cómo te va? Buenas noches. Hola, Galle, ¿cómo te va? Buenas noches. Bueno, estamos ya en un nivel de la lista en la que faltan 5 oradores y 4 cierres de presidentes de bloques. Mariano Recalde habló en segundo término en esta lista y ya está con nosotros para debatir. Bueno, no hay nadie de La Libertad Avanza por ahora en la lista de oradores. ¿En qué situación estamos? Esto apunta a que va a aprobarse. Sí, lamentablemente es una ley que ya se aprobó en el Senado, tenía 219 artículos y ahora vuelve con 218, con uno menos nada más, y es la misma ley. Y lo único que se va a definir ahora es si se aceptan o no esas modificaciones. Lo que nosotros hicimos fue rechazar todo el contenido de la ley, particularmente lo que nos parece más escandaloso, que es el FAL, este Fondo de Asistencia Laboral, que es un curro de magnitudes enormes, ¿no? Una cifra que ronda los 2.500 millones de dólares anuales que va a recaudar una empresa privada con la plata de los jubilados para timbiar y para subsidiar despidos. La verdad es una vergüenza. Es otra vez, es una forma novedosa de estatizar deuda privada, como se hizo en otro momento. La deuda que tiene un privado, como es un empleador con su empleado, la vamos a pagar entre todos los argentinos con la plata de los jubilados. Galle los escucha, Recalde. Mariano, ¿cómo te va? Antonio Fernández Llorente y todo el equipo de La Última Pregunta. ¿Cómo estás? ¿Bien? ¿Qué tal, Antonio? ¿Cómo estás? Bien, muy bien. La sensación que esto va camino a la inconstitucionalidad, porque uno empieza a leer el 14 bis, por ejemplo, artículo 14, digamos, por donde lo mires hay una inconstitucionalidad. Muchas inconstitucionalidades, es una ley que desprotege, una ley que viola derechos que expresamente la Constitución dice que hay que proteger, como a los trabajadores contra el despido arbitrario. Esta ley promueve el despido arbitrario, lo subsidia. La ley y la Constitución, los tratados internacionales, el convenio 1 de la OIT hablan de jornada limitada, que es un derecho que fue una conquista universal de los trabajadores. Bueno, esta ley termina con la jornada limitada, con el banco de horas. Uno puede trabajar un día la cantidad de horas que se le cante al patrón, en todo caso después las compensa otro día, de acuerdo con las necesidades del patrón y no de la persona que trabaja. Incluso yo lo planteaban varios en realidad. Ayer se aprobó el acuerdo Unión Europea-Mercosur, que establece expresamente en una de sus cláusulas que los países firmantes no tienen que debilitar la protección laboral. Así, lisa y llanamente lo establece. No pudimos ser el primer país en ratificarlo, que era una obsesión que tenían los libertarios de ayer, pero vamos a ser el primer país en incumplirlo. Ahora, lo que no se entiende, primero la velocidad en tratar esta ley. Se pudo haber debatido con mucha más profundidad, haber convocado a las partes, empresarios, trabajadores, abogados laboralistas, porque la eliminación de la justicia nacional laboral te lleva a la doble vía o triple vía. Sí, es un modus operandi muy complicado para el tratamiento democrático, abierto y transparente de la ley. ¿Qué es lo que hacen? Una ley ómnibus que tiene muchísimos temas. Acá se derogan 11 leyes y se modifican 26. Además tiene temas tributarios, de derecho colectivo, de derecho individual, de derecho procesal, todo junto en un paquetón. Después trámite express, lo querían tratar entre Navidad y Año Nuevo. Después lo metieron en febrero, apenas reiniciado el receso, porque decía mi ley, hay que aprovechar que en verano la gente está distraída. Y tercero, modificaciones de último momento que no se conocen, no se discuten y te las meten por la ventana, como fue lo de las licencias por enfermedad que generó tanto rechazo. Pero todo este modus operandi es propio de una ley que no la podés defender públicamente, que no la podés discutir abierta y transparentemente. Cuando pasa eso es porque es una ley en contra de la gente. Las leyes que son a favor del pueblo se discuten, se debaten, se cuentan, se explican. Acá pasaron 218 artículos y la mayoría de la gente no saben de qué se trata. Mariano. Conocen 2, 3, 10, el más interesado.
Mariano, te Sí. saluda Martina Garbars. Dos preguntas en una. La primera, ¿cuáles son los efectos inmediatos de la aprobación de la reforma laboral? Te lo pregunto también como docente de Derecho del Trabajo. Y la segunda, enganchada a la primera, ahora que es más fácil o que va a ser más fácil la creación de sindicatos por empresas conocidos como los sindicatos amarillos o patronales, ¿qué pensás que va a pasar con el modelo sindical argentino? Bueno, es una pregunta difícil de responder. ¿Cuál va a ser el efecto inmediato? Porque además es una discusión que quedó abierta en el tratamiento de esta ley, ¿no? ¿A quién se aplica esta ley? Porque en las discusiones preliminares, tanto el secretario de Trabajo como incluso la propia Bullrich decían que esta es una ley para los nuevos contratos, que no se iba a aplicar a los trabajadores que ya están trabajando. Lo cierto es que después no lo pusieron en la ley, pedimos que lo aclaren y quedó sin aclarar. Así que no sabemos y va a ser materia litigiosa. Pero si los empresarios la aplican a los trabajadores que hoy están en actividad, bueno, se pierden derechos, se pierden vacaciones, se pierden no las vacaciones, sino derechos vinculados con el régimen de vacaciones, con el régimen de licencia, con el régimen de la jornada de trabajo, con los salarios. Se sacan de la ley de contrato de trabajo un montón de actividades, se derogan lisa y llanamente estatutos como el del periodista, que establecían derechos específicos de acuerdo con las distintas actividades. Se pierden un montón de derechos con la promesa de que esto va a ayudar a generar empleo, y la verdad es que es una promesa que nos hicieron demasiadas veces ya. La última hace 1 año y medio con la ley Bases, que metieron contratos basura, periodo de prueba, eliminaron indemnizaciones, dijeron con esto se va a crear empleo y se perdieron 300.000 puestos de trabajo. Senador, ¿cómo le va? Buenas noches, soy David Cayón. Una consulta respecto de esto. ¿Qué tal? El FAL es de aplicación inmediata. ¿Qué consecuencias va a tener sobre el modelo de jubilaciones que tiene la Argentina, el modelo solidario de jubilaciones que tiene la Argentina? Uno entiende que esto desfinancia las jubilaciones. Si esto desfinancia las jubilaciones, si es así, si usted me dice que es así, Es una ley. digo, ¿el paso siguiente para poder financiar esas jubilaciones es subir la edad jubilatoria? Mirá, no es la única salida, pero seguro la van a proponer. Es una ley que desfinancia el sistema previsional por varias vías. Una y la más directa es esto del FAL. Claro. Le sacan 2.500 millones de dólares y lo pasan a las administradoras privadas directamente. Pero además es una ley que promueve las contrataciones no laborales, que no tienen aportes. Es una ley que promueve el empleo no registrado, porque le quita sanciones e incentivos a registrar. Entonces es una ley que está en un contexto donde decrece el empleo y donde el poder adquisitivo de los salarios también sigue decreciendo. Todo eso conspira contra el financiamiento del sistema previsional. ¿Cómo sigue? ¿Cuál es el resultado? Que tienen congelado el bono de 70.000 pesos hace 2 años. Eso no se actualizó, eso no se actualizan las tarifas de luz, de gas, las prepagas, todo se actualiza. El bono de los jubilados no. La verdad que cómo se resuelve eso, con un modelo económico distinto o aportando más de impuestos generales, también podría ser otra salida mala. Y la otra es la que seguramente estén pensando, que por eso lo planteaste vos, que es tener menos jubilados a los que pagarle la jubilación. Una de las formas es aumentar la edad jubilatoria, otra es quitar las moratorias, otra es, no sé, sacarlos del sistema. Mariano, te saco un segundito de la sesión de hoy y te llevo a la de ayer. Lucía Corpacci y Sergio Uñac votaron a favor de la ley de glaciares. Sí. ¿Cómo impacta eso dentro del bloque, teniendo en cuenta las salidas que tuvieron esta semana de los 3 senadores? ¿Y cómo ves que pueda llegar a evolucionar a partir de la semana, bueno, de las próximas semanas en el Senado esa situación? No, entiendo que esa votación en particular no tiene ningún impacto, era un tema puntual y concreto que a esas 2 provincias históricamente tenían una posición así. De hecho, Lucía Corpacci había votado en contra de la ley cuando se votó. Ella era diputada y votó en contra. Ahora tenía esa posición, pero no incide en la pertenencia ni en el conjunto del bloque.
Mariano, la última pregunta que te hago. ¿El FAL no es igual a las FJP con el daño que ya sabemos que produjeron? Es una FJP, pero de los despidos. Es lo mismo. Darle a administradoras privadas que autorizará la Comisión Nacional de Valores, después veremos quiénes son los que se hacen de este negocio, a quienes nos autorizan a manejar esta fortuna que debería estar en el Estado para cumplir funciones del Estado, y que tiene además como finalidad perversa no pagar jubilaciones, sino pagar despidos. La verdad que nosotros entendemos que en momentos de crisis hay que proteger el empleo desalentando los despidos. Tenemos experiencias con la doble indemnización, con la prohibición de los despidos. Esa es la manera de proteger el empleo, no facilitar, abaratar o subsidiar los despidos. El FAL además tiene esa finalidad, subsidiar despidos en la Argentina. Te mando un abrazo, Mariano, gracias. No, gracias a ustedes, abrazo grande. Daniela, muchísimas gracias, Dani.